Hola, hola. Hoy en Curiosidades Ambientales vamos a hablar sobre el reporte del IPCC que salió hace unos días y creo que es importante tocar este tema ya que los científicos de todo el mundo nos están advirtiendo los efectos que pueda haber de cambio climático si no actuamos ya. Entonces, creo que es importante mencionarlos, hablarlos, eh, realmente analizarlos y hacer consciente la magnitud de estos efectos. Entonces, les voy a dar un poquito de contexto de esto. Al fin se concluye de manera exhaustiva la investigación sobre el cambio climático y detalla el papel que tenemos nosotras las personas en los impactos ambientales, sociales y económicos. Y bueno, también nos habla, les digo, de la urgencia de resolver esta problemática. En este informe participaron alrededor de 700 científicos y están alrededor de 91 países. Para que se concluyera esto, tuvieron que pasar aproximadamente 8 años para que nos dieran este reporte. También nos muestra de manera más detallada y clara la evidencia de cómo nosotras las personas y cómo hemos sido responsables por el incremento de 1.1 grados de temperatura a raíz de la era industrial, o sea, a raíz de que se comenzó toda la revolución industrial, las emisiones empezaron a disparar de manera muy rápida y pues es la causa principal y la evidencia más clara de que nosotras somos las responsables de este aumento. Con un alto nivel de confianza se analizaron las temperaturas globales de la superficie de la Tierra desde 2011 hasta 2020 y como resultado da que en promedio ha sido un aumento de 1.09 grados centígrados por encima de los niveles que se tenían de 1850 a 1900. Y este incremento ha variado un poco en tierra y en el océano. En la tierra el incremento ha sido un poco mayor, ha sido de 1.59 grados, mientras que en el océano ha sido de 0.88 grados centígrados. El incremento en el nivel también del mar se ve reflejado en este reporte y especifica que del periodo de 1901 a 2018 este incremento ha sido de 0.2 metros. Y la tasa de incremento de 1901 a 1971 fue de 1.7 milímetros al año y en un periodo más corto que fue de 2006 a 2018, la tasa fue de 2.7 milímetros al año. Además, el reporte incluye cómo los impactos en la temperatura afectan desproporcionalmente a las personas y en especial a los más vulnerables, ya que los recursos van siendo cada vez más limitados y es más difícil conseguirlos. También el incremento en las ondas de calor extremas son las causas o son causas muy graves de mortalidad y morbilidad en las personas que causan también problemas relacionados a la salud. Y con los problemas de salud me refiero también a problemas de salud física y salud mental. Y se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la salud mental con el cambio climático? Pues tengamos un ejemplo aquí. Algunos problemas están asociados con el trauma de los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de los medios de subsistencia. Imagínense, si nosotros estamos abrumados porque no tenemos el ingreso suficiente por tener eh, por conseguir una vivienda asequible y nos da ansiedad o porque no tenemos el recurso suficiente para poder tener una casa digna, las personas que eh, tienen que recolectar comida o las personas que tienen que ir por agua, que no tienen una vivienda segura, eh, pues ante esos eventos meteorológicos se ven muchísimo más afectadas por eso. Entonces se tienen que preocupar porque no tienen que comer, no tienen que tomar, no tienen dónde vivir. Otros problemas que aborda son las enfermedades y las nuevas pandemias que puede causar el cambio climático por el aumento de las temperaturas. Tristemente, como la pandemia que acabamos de vivir, puede haber más. Y también incluye las enfermedades por zoonosis, las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades transmitidas por la contaminación de agua. Y hablando de alimentos, ese es otro sector y otro factor que se va a ver muy afectado, ya que la seguridad alimentaria se va a ver comprometida y con mucho más riesgo de lo que se percibe hoy en día.
los fenómenos meteorológicos cada vez son más agudos y tenemos más escasez de agua, más sequías, la agricultura se ve comprometida y va a ser más difícil que se pueda desarrollar en un ambiente estresado. Todas las consecuencias, no solo nosotras las personas somos las que los va a estar pasando, sino que también va a haber flora y fauna que se va a poner en peligro. Y en el reporte lo menciona, dice que muchas especies se están desplazando hacia latitudes más altas y los impactos en los ecosistemas van a llegar a ser irreversibles. ¿Por qué? Porque también no estamos dando el tiempo de regeneración a los ecosistemas y los estamos explotando mucho más rápido de lo que son capaces de regenerarse por sí solos. Y eso también se va a ver afectado en los sumideros de carbono porque van a ser menos capaces de absorber las emisiones que existen ya en la atmósfera. Y esto va a empeorar aún más el fenómeno, porque digamos que la manera natural de capturar el carbono, el poco o mucho que se tiene, en realidad hay sumideros muy buenos que pueden llegar a absorber gran cantidad de carbono, se van a ver afectados, como los manglares, como los humedales, como los pastos marinos o los corales y algunos bosques también se van a ver afectados al disminuir este ecosistema o estos ecosistemas. Va a haber una repercusión muy grande en la temperatura. También, bueno, señala que realmente las políticas que se presentaron a finales del 2021, que fueron eh, pues las últimas que se tuvieron que reportar para hacer este análisis, son muy laxas y muy poco ambiciosas. Dicen que con las acciones que se están estimando ahorita, las temperaturas sí o sí superarían los 1.5 grados centígrados en este siglo. Y si se siguen con estas políticas, el mundo va a ir a un camino alrededor del 2.7 grados centígrados de calentamiento global. Y no hay forma de evitarlo. Sí, suena terrible en todos los contextos, pues nos damos cuenta que en muchas partes del mundo los humanos y los ecosistemas están cambiando. Y las personas no vamos a ser capaces de poder adaptarnos a estos cambios tan abruptos y tan rápido. Entonces, además de estos ecosistemas y además de los cambios que existen y de las temperaturas, las pérdidas y los daños van a aumentar cada vez más con el incremento de las temperaturas. O sea, entre más aumenta, más daño, más riesgo y más pérdidas y más afectaciones vamos a tener. Ahora, también mencionan que existen, o más bien ponen en contexto cuáles serían los escenarios posibles y cuáles son las repercusiones que estos escenarios van a dejar. Así que vamos a adentrar un poquito en esto. ¿Qué pasaría si aumenta 1.5 grados? Si esto ocurre, aumentarán los riesgos para la salud, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico se vería afectado. Los glaciares perderían la mayor parte de su masa, los arrecifes de coral se, se espera o se estima que van a desaparecer casi en su totalidad, de un 70 a 90%. Ese es el escenario 1. El escenario 2 es si aumentan 2 grados centígrados. Aquí los riesgos se perciben mucho más altos, son mucho más extremos y en este punto el calentamiento generará una desnutrición brutal porque va a haber un déficit de nutrientes en los alimentos. Ahora, en el escenario número 3, si llegamos a los 3 grados, ¿qué pasaría? Bueno, los riesgos son todavía peores y ya implica cambios sistémicos más generalizados. Aquí también se espera que las especies endémicas que se estudiaron tengan una extinción 10 veces mayor que la que podría tener si aumenta 1.5 grados centígrados. Las promesas actuales que tienen los gobiernos y los países por reducir las emisiones son probablemente un camino hacia el fracaso. La tendencia dice que no son suficientes, que no proporcionan una mitigación real y que no,
no son buenas realmente, no son buenas implementándolas, las estrategias les falta mucho potencial y no están adecuadas a lo que necesitamos. Sin embargo, también nos da un poco de esperanza, ya que no todo está perdido. Y curiosamente, hay una creciente conciencia pública sobre el cambio climático. Entonces, cada vez más gente está involucrada en estos temas, cada vez más gente le interesa saber más de cambio climático, hacer acciones por el cambio climático, empezar a transitar hacia un modelo que sea acorde a las políticas que realmente necesitamos. Y pues sí, o sea, más gente está interesada por el tema y quiere actuar. Entonces, el tejido social está uniéndose y está creciendo y está buscando soluciones más eficientes para poder resolver esta problemática. Y las personas entramos, queremos actuar, vamos a poder exigir más de los gobiernos. Y los gobiernos aún pueden tomar medidas para evitar lo peor del cambio climático. Pero ojo, o sea, esto tiene que ser ya, o sea, se tiene que atender de la manera urgente, ya que se advierte que hay una ventana de oportunidades que se cierra rápidamente. Entonces, para asegurar un futuro sostenible, se tiene que hacer de manera rápida. Y todas las acciones implementadas en esta década tendrán un impacto ahora y durante el futuro. Pues también nos dan una amplia variedad de acciones que podemos hacer, que cada vez son más viables, cada vez son más rentables y a la vez son más aceptadas por la gente. Alguna de las acciones que nos presenta es implementar energía eólica y energía solar. La fuente de energía ha sido muchísimo más barata a través de los años. Entre 2010 y 2019 se ha visto una reducción de los costos de esta energía en un 85 o en un 50%, más o menos. Y las baterías de litio también han sido una tecnología que se tiene que implementar para que pueda ser mucho más confiable el sistema. Um, y entre más tecnología y entre más avances tecnológicos tengamos, mucho más baratas van a ser estas tecnologías y más fácil va a ser poder implementarlas. Además, si comparamos los costos de generación entre energías renovables y energías a base de combustibles fósiles, las energías renovables son muchísimo más baratas y ahí sí podríamos realmente quitar la raíz del problema de la principal fuente de contaminantes de gases de efecto invernadero. Pero bueno, no solo el sector energético es el que tiene que cambiar, también necesitamos cambiar la industria, cambiar el transporte, el uso del agua, la tierra, la comida, la salud, la sociedad y la economía en general. Se necesitan grandes cambios y grandes transiciones. Ahora, para implementar estos cambios se tiene que diseñar de manera, se tiene que ver con un panorama mucho más abierto, ya que se tiene que tomar en cuenta las condiciones climáticas cambiantes. Y si no se toman en cuenta, pues realmente van a correr el riesgo de verse afectadas ante los futuros cambios de condiciones climáticas. Em, Se tiene que también nos dan una lista, ¿no? De qué podemos hacer, como reducir el metano, principalmente de fuentes como el petróleo o el gas. También protección a los bosques. Los cambios para limitar el calentamiento global a 1.5 o 2 grados van a depender muchísimo de qué tan profundo vamos a hacer esa transición y, como les digo, qué tan profundo queremos cortar la raíz principal de las emisiones. Al llegar al net zero o la descarbonización total y la reducción de la dependencia del uso de combustibles fósiles en todos los sistemas. Obviamente, no todos los sistemas son iguales y se requiere una combinación de acciones sustanciales para lograr el objetivo, eh, pero todo va a depender de cada sector y de cómo vamos a ir haciendo estos cambios. Para sectores que quizás sean un poco más difíciles hacer el cambio, ser como el sector de la aviación, el transporte, algunos sectores industriales, agrícolas, en este sentido, y sugiere hacer el uso de tecnologías de captura de carbono. También los científicos han sido claros en que si se hacen las acciones rápidas ante estos impactos de cambio climático, traerían muchos beneficios a corto plazo y también a largo plazo se verían reflejados, pero probablemente los costos sí serían un poco más elevados.
Sin embargo, si lo vemos en costo-beneficio, los beneficios económicos van a ser mucho más grandes y sería como una inversión. Por ejemplo, desde la perspectiva de salud, si se modifica la infraestructura de las ciudades, se fomenta las caminatas, el uso de las bicicletas, se promueve una dieta más sostenible y la actividad física también empieza a aumentar, el resultado sería uno que que la calidad del aire mejoraría, la salud de las personas también mejoraría y se evitaría las enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica y a los problemas cardiovasculares. Entonces es como un ganar-ganar para todos. Y por último, pero no menos importante, el reporte menciona la equidad de género. La equidad de género sigue siendo un elemento central en materia climática. La equidad de género, la inclusión y la transición justa es lo que necesitamos. Necesitamos la participación de todos los sectores, la participación significativa de todos los actores sociales para que realmente se vean reflejados en la toma de decisiones a una escala que permitan, digamos que ser mejor y ser más ambiciosos con las políticas que queremos y con los cambios que queremos. Necesitamos una mitigación acelerada y la acción climática para que todos podamos mejorar. Vemos que realmente hay una urgencia del problema y el reporte menciona lo grave que pueden ser los daños si no los atendemos y si no los atendemos ya. Pero también nos da razones para tener la esperanza y seguir luchando por esto y actuar de manera eficaz para conseguir adaptarnos y mitigar los riesgos. O sea, realmente nos da el panorama de qué podría pasar si no actuamos, pero aún estamos en esta pequeña ventana de oportunidades que debemos aprovechar para actuar y para exigir que actuemos, para exigirle a los políticos, para exigir eh, una, una forma de cambio muchísimo mejor. Y no solo que cambien y ya, y que creen las leyes o que creen nuevas políticas, no, o sea, no es solo hacer eso y ya, hicimos la chamba, sino que es estar ahí, hacer que se cumplan, verificar que realmente se están haciendo bien y no quitar el dedo del renglón, porque si lo hacemos esto puede caer y no va a servir de nada como actualmente las políticas lo están haciendo. Este fue como un breve resumen del IPCC, del reporte. Les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan revisarlo. Les voy a dejar algunos materiales para que también los vean. Y cuéntenme en los comentarios qué les pareció el reporte, de qué les gustaría más hablar, si quisieran profundizar un poco más en algún tema específico del reporte. Y con gusto lo seguimos platicando. Gracias y adiós.